Queridos hermanos, vamos a empezar la clase número 30. Habíamos empezado con el tema de la cruz y la gloria del Hijo del Hombre y vamos a contemplar hoy los dos primeros episodios que van a formar este grande apartado que se llaman Jesús, el profeta que debería de venir al mundo, y Pedro confiesa la mesianidad de Jesús. Vimos un adelanto la clase pasada, hoy vamos a retomarlo. Si algo aprendí del Padre es que es bueno repetir las cosas y así se nos van grabando un poquito más. Vamos a empezar con nuestra oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y more en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces vamos a empezar a desarrollar este apartado de la cruz y la gloria del Hijo del Hombre. Para quienes tengan su libro, estamos a partir de la página 135. Y este primer apartado se llama Jesús, el profeta que tenía que venir al mundo. Ya vimos un anticipo en la clase anterior, pero ahora vamos a desarrollarlo. ¿Cómo fue que la gente se dio cuenta o aclamó finalmente a Jesús como el profeta? Y acuérdense de nuestras clases de gramática, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de las tentaciones. No es un profeta, sino el profeta. Uno es un artículo indeterminado, puede ser cualquiera. Pero el profeta siempre se va a referir al profeta anunciado en Deuteronomio 18, cuando Dios le dijo a Moisés: yo voy a suscitar entre tus hermanos un profeta semejante a ti. Pero Dios no le dijo a Moisés: un profeta semejante a ti que haga milagros, sino un profeta semejante a ti que hable las palabras que yo ponga en su boca. Eso es muy importante. ¿Quién es el profeta? Aquella persona en la cual Dios pone sus palabras. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso, porque no solamente van a reconocer a Jesús como el profeta porque les dio pan, sino porque les ha estado hable y hable y hable las cosas de Dios, y ahora va a ser un signo que va a hacer esa confirmación de que Él es el profeta. ¿De acuerdo? Quiero leer en la página 135 la introducción. Dice así: en torno a la segunda Pascua del ministerio público de Jesús, el año 29, tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces a orillas del mar de Galilea. Según el Evangelio de San Juan, cuando la multitud se dio cuenta del prodigio que Jesús había realizado al multiplicar los panes y los peces, dijeron: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Este es verdaderamente el profeta que debería de venir al mundo. Tenemos que recordar el episodio en el que Moisés dio pan al pueblo. Vamos al capítulo 16 del Éxodo, cuando Moisés le va a dar pan al pueblo. Voy a leer desde el capítulo 15, versículo 26 del Éxodo. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que considera recto, si obedeces sus mandatos y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con las que afligí a los egipcios, porque yo soy el Señor. Y vean esta palabra: el que te sana. Después llegaron a Elín, donde hay 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Toda la comunidad de los israelitas partió de Elín y llegó al desierto de Sin,
entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. El Señor le dijo a Moisés: mira, voy a hacer que llueva pan del cielo para vosotros. ¿Quién fue el que dio el pan? Dios. Dios le dijo a Moisés: yo voy a hacer que llueva pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana. Así lo pondré a prueba, a ver si sigue mi ley o no. Mas el día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabréis que es el Señor quien os ha sacado del país de Egipto, y mañana veréis la gloria del Señor, porque ha oído vuestras murmuraciones. ¿Qué somos para que murmuréis nosotros contra nosotros? Moisés añadió: esta tarde Yahvé os dará comer carne, y mañana pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra él. ¿Qué somos nosotros? Es una manera de decir, en el fondo no están hablando contra nosotros, sino contra el Señor, que fue el que los sacó. No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra el Señor. Moisés le dijo a Aarón: di a toda la comunidad de los israelitas que se acerque al Señor, pues ha oído sus murmuraciones. Mientras hablaba Aarón a toda la comunidad de los israelitas, ellos se volvieron hacia el desierto, y de pronto la gloria del Señor se apareció en la nube. Yahvé le dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Así sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento, porque en el día hace mucho calor en el desierto, en la noche hace mucho frío y la humedad se condensa. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda como granos, parecido a la escarcha sobre la tierra. Eran como unos granitos que se formaban sobre unos arbustos que hay en el desierto que se llaman tamariscos. Y entonces ahí se hacen como estos granitos, y pudieron entonces los israelitas tomar estos granos y hacer pan. No es que hayan llovido pedazos de pan del cielo. Al verla, los israelitas se decían unos a otros: ¿qué es esto? Manú, en hebreo, o maná. Pues no sabían lo que era, y Moisés les dijo esta palabra muy importante: este es el pan que Yahvé os da de comer. ¿Quién es el que está dando el pan? Yahvé. Este es el pan que Yahvé da de comer. Muy bien. Eso pasó en la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de San Juan también. Jesús va a tener una palabra que decir también sobre este es el pan que Dios os da a comer. Entonces ahora tenemos que ir al Evangelio de San Juan para ver cómo lo que Jesús hace y dice lleva a la gente a ver que Él es el profeta. El capítulo 6 de San Juan. Leo la multiplicación de los panes. Después de esto, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, y mucha gente lo seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó. Acuérdense que sentarse es la característica del maestro, es el verbo propio del maestro. Y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Y como leímos, estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos, año 29. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces.
¿Pero qué es eso para tantos? Es como todo el pueblo del Sinaí que está reunido a los pies del Sinaí para recibir el pan. Y replicó Jesús: haced que se recueste la gente. La gente se recostó, eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaron: pues este acaba de hacer lo mismo que hizo Moisés en Éxodo 16. Este es verdaderamente el profeta que venía al mundo. Ese profeta que iba a hablarnos las palabras que Dios le pone en su boca. Jesús va a tener una palabra que decir sobre eso. Vamos al capítulo 12 de San Juan. En el versículo 49 Jesús dice: yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y luego en 14:10, fíjense cómo Jesús siempre habla de su misión profética, como tengo que hablar las palabras de Dios, tengo que hablar las palabras de Dios. Juan 14:10 dice Jesús: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Yo hablo las palabras del Padre. Nos regresamos al capítulo 6 y una vez que la gente lo ha reconocido como el profeta, Jesús va a dar un discurso que nosotros conocemos como el discurso eucarístico. Es el anuncio de la futura Eucaristía, esa multiplicación de los panes. La gente ha escuchado a Jesús, la gente ha visto el signo que acaba de hacer Jesús, pero ahora Jesús va a dar un discurso que va a culminar con una doble reacción en el auditorio. Unos lo van a dejar y otros lo van a seguir. Eso va a pasar siempre con Jesús. No se preocupen, Él se encarga. Entonces, en el capítulo 6 vamos a leer el versículo 25. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cómo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. ¿Ven cómo en esta segunda parte de su ministerio público se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre? Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Versículo 32. Jesús les dijo. No, vamos a leer el versículo 30. Ellos le dijeron: ¿qué signo haces para que al verlo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad os digo, casi que les quiere decir, no leyeron bien el Éxodo 16, que no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre. O sea, empiecen a sentir cómo Jesús empieza a llamar a Dios mi Padre. Esto es un atrevimiento, ¿eh? En el capítulo 5 ya le había llamado su Padre y dice San Juan, ya los judíos habían tomado la decisión de matarlo porque llamándose Hijo de Dios o Dios es mi Padre, se está haciendo a sí mismo igual a Dios y eso es una blasfemia. ¿Ok? Pero les dice, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y le da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. ¿Se acuerdan que había dicho Jesús a la samaritana, tengo un agua? Y ella le había dicho, dame siempre de esa agua. Ahora ellos le piden, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida.
El que venga a mí no tendrá hambre. Ya había dicho, el que venga a mí no tendrá sed. Y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho. Me habéis visto y no creéis. Voy a seguir en el versículo 47. En verdad os digo, que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. O sea, como sientan que les está diciendo, yo soy un profeta más picudo, más importante que Moisés, porque si ustedes creen que les dio un pan y con ese sobrevivieron en el desierto, yo tengo un pan con el que no van a morir. Él se está presentando, sí, como un profeta como Moisés, pero todavía mayor. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. Y discutían entre sí los judíos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, me está recibiendo a mí, me está recibiendo ya vida eterna, vida divina, vida de Dios en él. Tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera comida. Pónganse ustedes en el lugar de un judío escuchando estas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre, una cosa extrañísima. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Vamos a leer capítulo 6, versículo 59. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oírle le dijeron, es duro este lenguaje. Y eso le pasa mucho a Jesús. Está en el momento máximo de su vida, acaba de hacer un signo impresionante que fue alimentar a muchísimas personas, ha hablado unas cosas impresionantes y ahora dice una palabra exigente, una palabra que requiere fe y muchos comenzaron a dejarle. Es duro este lenguaje. Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir hacia donde estaba antes, segunda posibilidad ante las palabras de Jesús, versículo 67. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, que tú vienes de Dios, que tú estás con Dios. Entonces vean cómo en esta segunda parte de su ministerio público, la gente ya ha reconocido a Jesús como el profeta y muchos hacen la opción de dejarlo y muchos hacen la opción de seguir con él. Primera parte. Ahora, el segundo tema que tenemos para esta clase va a ser Pedro confiesa la mesianidad de Jesús en la página 136. En la página 136 dice el libro, hacia la mitad del año 29, Jesús se encuentra por los pueblos de Cesarea de Filipo. Ya no está en tierra de judíos, anda en Cesarea de Filipo. Según el relato de San Lucas, Jesús había estado en oración a solas con Dios. Y por la pregunta que de improviso va a dirigir a sus discípulos, se puede pensar que el tema de su conversación con Dios ha sido el misterio de su propia persona y de su misión. Y entonces vamos a leer lo que sucedió. Vamos a retomar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8. Voy a tomar el versículo 27, Marcos 8, 27. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Llevo ya la mitad de mi ministerio público hablando, haciendo signos, curando a las personas. Se han admirado de mis palabras de sabiduría, del poder de Dios que hay en mí. A ver, ¿quién soy yo?
Ellos le respondieron, pues la verdad están confundidos. Unos dicen que eres Juan Bautista porque había muerto, entonces pues a lo mejor resucitó. Otros que eres el profeta Elías. ¿Ven cómo lo identificaban con un profeta? Porque Elías dice que se había muerto y ahora había regresado. Y otros dicen que eres cualquiera de los profetas. Él les preguntó, muy bien, eso dice todo mundo, pero ustedes que han estado cerca de mí, ustedes que han convivido conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y esa es la pregunta que Jesús nos lanza a cada uno de nosotros. Esa fue la pregunta con la que iniciamos nuestro curso. Este curso se trata de responder personalmente esa pregunta. No me importa lo que digan los demás. Esta es una religión de dos, tú y yo. Yo soy un Dios personal. ¿Quién dices tú que soy yo? Eso es lo que Jesús quiere que respondamos. Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y entonces le ordenó enérgicamente que a nadie le hablaran acerca de él. Esto se llama el secreto mesiánico. San Marcos, sobre todo, dice que la gente que esperaba al Mesías decía, el Mesías va a permanecer oculto, nadie va a saber quién es, hasta que llegue un momento en el que él se va a revelar, va a ser como el día de su manifestación. Ese va a ser el grande momento del Mesías. ¿Okay? La nota del capítulo 8 de San Marcos, en el versículo 29, nos da la explicación de esta palabra. El Mesías, recuerden, Mesías es en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. Dice la nota. El ungido, en griego Christos, correspondiente al hebreo Mashiach, Mesías. Este título designaba al Salvador prometido por Yahvé a su pueblo. Los contemporáneos de Jesús esperaban de este Mesías el restablecimiento político de la realeza davídica, una intervención militar que incluyera la expulsión de los romanos y la purificación de Israel de todos sus elementos religiosamente dudosos. Jesús va a rechazar tal tipo de mesianismo, como va a quedar claro más adelante. Lo vamos a ver en la próxima clase. Sin embargo, tras la Pascua, sus discípulos le atribuían dicho título, si bien despojado de sus dimensiones políticas y militares, reduciéndolo a su sentido fundamental, como que el que Dios quiere, el Salvador prometido por Dios. Entonces, en el Evangelio de San Marcos, ¿qué confesó Pedro? Tú eres el Mesías. Ahora vamos a ver qué dice en el Evangelio de San Lucas. Quiero ir primero al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9. Lucas 9, versículo 18. Fíjense cómo la respuesta de Pedro va a variar y cómo la respuesta de Pedro va a ir creciendo en significado teológico. Probablemente la histórica sea la de Marcos, tú eres el Mesías. Me queda clarito, has hablado del reino, te he visto, tú eres el Mesías, ¿no? Ahora vamos a ver qué dice en el Evangelio de San Lucas, un evangelio escrito un poquito después. Capítulo 9, versículo 18. Estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Les preguntó, ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. En hebreo, el Mesías de Yahvé, el Mesías prometido por Yahvé. Y nuevamente encontramos esta palabra de Jesús. Les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. ¿Qué dijo en Marcos? Tú eres el Mesías. ¿Qué dice en Lucas? Tú eres el Mesías de Dios. ¿Quién había elegido al Mesías? ¿Quién había determinado que un descendiente regio de la casa de David iba a estar en el trono eternamente? Dios.
Entonces es el Mesías de Dios, es una manera de decir este Mesías que nos había sido prometido por Dios. Ahora vamos a ver cómo lo dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Aquí vamos a tener que ser muy cuidadosos, muy abiertos, ¿sí? Porque nosotros vamos a pensar que Pedro tiene una iluminación sota y hasta Jesús le dice, ni te creas que eres tan listo, Pedro. Fíjense. Capítulo 16, Mateo 16, 13. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ya no, ¿quién dice la gente que soy yo? Sino, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, y hasta ahí todo tranquilo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y nosotros qué pensamos? Que Pedro ahí le está diciendo, por supuesto, tú eres el Mesías porque eres la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado. No. Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Más adelante, la iglesia del año 80, a la que le escribe San Mateo, ya sabe que Jesús es el Hijo de Dios también. Pero Pedro no puede haber intuido eso. Por eso Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo puede haber revelado ni la carne ni la sangre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Es decir, poder confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, no es un conocimiento que yo pueda adquirir por mi propia naturaleza humana, sino que tiene que venir de una revelación que Dios nos haga. Esa revelación ya la tiene San Mateo cuando escribe, y entonces la profesión de fe que nos pone Mateo en labios de Pedro es más bien la fe del año 80 cuando él escribe que lo que San Pedro podría haber dicho en ese momento histórico. Entonces quedémonos con eso. Jesús quiere que resolvamos esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significa para ti decirme tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el profeta? ¿Qué significa para ti? ¿Qué hace en tu vida eso? Porque si en tu vida no hace nada, el título que le des a Jesús no sirve de nada. ¿De acuerdo? La próxima clase terminaremos este apartado de la cruz y la gloria del Hijo del Hombre. Muchas gracias por su atención y alabado sea Jesús.